Una consulta. Cuéntame. ¿Quién me presenta a mí? Yo te presento. ¿Cómo me presento yo? Sí, tengo que lanzar el corner. Ya.
Y se supone que desde allá me van a dar el micrófono para hablar, ¿no? ¿Cómo? Desde allá me conectan para hablar. Sí, claro, lo aviso. Mira, apunta. No solo está el decano, sino que está también ahora el director del Magíster en Convivencia y Ciudadanía. Se llama el doctor Daniel Tello. Él es director. Del Magíster. ¿Crees que sea posible conseguir un té porque el agua fría como que aprieta más la garganta? Director del Magíster. Sí, es cierto, lo del agua fría. Pero no tanto solo agua tibia. Es Magíster en Convivencia y Ciudadanía para instituciones educativas. Para una vez terminada la conferencia, ¿tienes planes con la profesora No, María? Acá terminando. ¿Gustas que te lleven de inmediato al aeropuerto? no. Lo cual quiero decirte es que me puedo quedar conversando con algunas personas, con María Inés. Lo que sí... Que alguien te lleve al aeropuerto. aeropuerto. Sí, eso está listo. Perfecto. Tú me tienes que decir de dónde te pasan a buscar. Yo creo que de acá nada más, es decir, o al final quizás lo resolvamos. ¿Sí? Genial. Necesito mostrar algo desde acá. Sí, por favor. Yo cambié ahí No la... te preocupes, sí, yo después lo dejo operativo para tu presentación. En todo caso, independiente de que tengamos este sistema para las preguntas, si tú gustas también puedes interactuar con el público, movemos el micrófono, no hay problema. A mí me da la impresión que sí, lo que deberíamos hacer es hacer ronda de 3 preguntas. Por lo tanto, si damos un micrófono, 3 preguntas se responde y otra ronda de 3 preguntas. Una cosa así. Ya, Y así ya. nos autorregulamos. ¿Te parece entonces que comencemos con las 3 preguntas de estas que lleguen aquí al computador y luego hacemos 3 preguntas desde el auditorio mismo? Tal vez alguien no tiene celular y no tiene para enviarla. Perfecto. ¿Te parece así? Perfecto. Sí, voy a indicar. Voy a quedar aquí un minuto nomás y luego te dejo sin ningún problema. Bien. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta segunda charla de nuestro ciclo de charlas sobre formación ciudadana, tensiones y desafíos en el sistema educacional chileno. Hace una semana atrás nos encontramos junto a Marco Ávila y Nicolás Aldunate del Ministerio de Educación conversando respecto de las orientaciones curriculares para el desarrollo del Plan de Formación Ciudadana, y hoy, jueves 25 de mayo, me acompaña el doctor Jaime Fierro Carrasco de la Universidad de Chile con la ponencia Ciudadanía y Derechos Diferenciados, los aportes del feminismo y el multiculturalismo. Antes de dejar de lleno con la palabra a Jaime,
Quiero comentar, al igual que la semana pasada, que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook del Magíster en Educación. La ventaja de la transmisión vía streaming es que queda alojada. La transmisión queda una copia, una grabación. Y también estamos en la página de YouTube, Formación Ciudadana UDEC, en donde están estos insumos ya directamente para ustedes. Podrán entrar cuantas veces quieran, compartir, descargar, etcétera, las presentaciones de la semana pasada, esta y de las semanas venideras. Nuestro saludo fraternal, al igual que la vez anterior, a la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, a la Facultad de Educación en la persona del decano doctor Oscar Nail Croyer. En esta ocasión también nos acompaña el doctor Daniel Tello, quien es director del Magíster en Convivencia y Ciudadanía para Instituciones Educativas. A la profesora también María Inés Picasso, que nos visita desde el Departamento de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En realidad, el más cordial de los saludos y bienvenida a todos quienes nos acompañan esta tarde. Al igual que la semana pasada, vamos a tener una dinámica en donde las preguntas van a ser recibidas vía correo electrónico, pero también el doctor Jaime Fierro tiene la intención de poder interactuar con ustedes directamente. Entonces, si es que alguien desea presentar su pregunta viva voz, vamos a tener un tiempo destinado para ello al término de su presentación. Pero además, si es que tal vez le da un poquitito de vergüenza hablar en público, recuerde que podemos utilizar esta plataforma al igual que la semana anterior. Deben ingresar únicamente desde sus navegadores, en los celulares, a menti.com/F0CF88. menti.com/F0CF88. Escribe su texto y luego aprieta Submit y estamos listos para recibir su pregunta. La vez anterior tuvimos 25 preguntas, de las cuales 5 tuvimos tiempo para poder responder. Estas ya están en poder de los expositores de la vez anterior y esperamos también poder utilizarlas para el libro recopilatorio que tenemos comprometido como facultad. Ahora sí, sin más que agregar, para nosotros como facultad es un gusto que hoy nos acompañe el doctor Jaime Fierro. De él puedo decir un par de cosas, que por ejemplo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex, Inglaterra, doctor también en Filosofía Moral y Política de la Universidad de Chile, doctor en Filosofía de la Universidad de Valladolid, Universidad de Salamanca, España, magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile, sociólogo y licenciado en Sociología por la Universidad de Chile. Una de sus últimas publicaciones, que hoy también nos quiere compartir, se llama La ciudadanía y sus límites. Ya está prontamente a salir esta segunda edición ampliada y comentada de la editorial universitaria. Ya se encuentra en prensa. Del año 2016, por ejemplo, junto a la profesora María Inés Picasso, Violeta Montero y Jane Simon, participaron en el Diccionario de Ciencia Política del sello editorial de la Universidad de Concepción. Algunos artículos, por ejemplo, como Clase Media y Democracia en América Latina, en la revista Perfiles Latinoamericanos, Democracia, Libertad y Virtud Cívica, una de sus ponencias presentada en el 29º Congreso Latinoamericano de Sociología de Santiago de Chile. Insisto, es un gusto para nosotros tenernos poder compartir esta presentación con ustedes, y ahora doy paso la palabra de lleno al doctor Jaime Fierro Carrasco. Gracias. Bueno, para mí definitivamente es un honor estar con ustedes el día de hoy. Me habían comentado previamente de que eran un conjunto de actividades dentro de este ciclo de charlas que tenía un alto nivel de participación, pero nunca imaginé que tanto. Es decir, ya quisiéramos actividades como esta también en Santiago. Así que mis felicitaciones por el esfuerzo de todos en esta instancia. Agradecer las palabras de Bastián y particularmente la invitación que me ha hecho el doctor Oscar Nail, decano de la Facultad de Educación, y también la participación del doctor Daniel
Tello, director del Magíster de Convivencia y Ciudadanía para Instituciones Educativas. El tema sobre el cual conversaremos el día de hoy lleva por título inicial la ciudadanía y derechos diferenciados, los aportes del feminismo y el multiculturalismo. Para el desarrollo de esta conversación, de esta presentación, he planteado una estructura de 4 puntos que quisiera desarrollar junto a ustedes en los próximos minutos. Una primera cuestión que me ha resultado esencial, dedicarle algunos minutos al inicio, es, bueno, ¿qué vamos a entender por ciudadanía? Sobre todo en el contexto de las discusiones teóricas y filosóficas sobre las cuales hay una bibliografía bastante extensa y que sigue creciendo en los últimos años. En un segundo momento, hacer un énfasis o puntualizar en el contexto de esta gran discusión acerca de la ciudadanía ciertos aportes específicos, en particular provenientes del feminismo y provenientes del multiculturalismo en relación a esta idea de los derechos diferenciados. Para, en un tercer lugar, dado que una parte importante de ustedes se vincula a experiencias educativas en instituciones de educación, analizar una cierta evidencia de carácter empírico provenientes de algunos estudios internacionales como el ICCS del año 2009 o la Encuesta Nacional de Juventud del año 2015 para el caso de Chile. Finalmente, sobre la base de esta presentación general, en estos 3 puntos, poder esbozar por lo menos para concluir algunas cuestiones preliminares a modo de cierre. Parto entonces con la primera cuestión de la tarde del día de hoy, que es, bueno, ¿qué podemos entender nosotros por ciudadanía? Y lo que quisiera señalar al respecto es que el estatus de ciudadanía no se encuentra determinado por un modelo de libertades negativas que podamos reclamar como personas privadas. Antes bien, los derechos cívicos y políticos, particularmente los derechos de participación, son libertades positivas y solo a través de su ejercicio los ciudadanos pueden llegar a ser sujetos políticamente responsables de una comunidad de personas libres e iguales. Para la tradición republicana, la participación política es un aspecto clave tanto para alcanzar el ideal de la no dominación como el de la autodeterminación colectiva. Por otra parte, el énfasis liberal en la reivindicación de los derechos ciudadanos en desmedro de las responsabilidades, las cuales, excepto por obedecer las leyes y pagar los impuestos, casi no son mencionadas. La concepción liberal representa así una visión empobrecida de la ciudadanía, en la que los ciudadanos son reducidos a portadores pasivos de derechos, cuya libertad consiste en estar en condiciones de perseguir su interés individual. Desde una perspectiva comunitarista, la ciudadanía implica tanto derechos individuales como responsabilidades sociales, siendo importante alcanzar un mejor balance entre ambas. Finalmente, la visión predominante de la tradición liberal de la ciudadanía, en la que han sido enfatizados los derechos universales y el igual trato ante la ley, es cuestionado tanto desde el feminismo como desde el multiculturalismo. Para el feminismo, la necesidad de una rearticulación entre la esfera pública y la esfera privada, conjuntamente con la reivindicación de un universalismo diferenciado, constituyen 2 aspectos capitales.
Desde el multiculturalismo, en tanto, se ha puesto de manifiesto que el reconocimiento de las identidades y los derechos colectivos son especialmente relevantes en los casos de las minorías étnico-nacionales. En suma, lo que quiero afirmar es que una adecuada comprensión normativa de la ciudadanía requiere que ésta sea conceptualizada a partir de la articulación de tres dimensiones fundamentales: derechos y responsabilidades en un apropiado balance, identidad o sentido de pertenencia y finalmente participación política. Estos temas, como adelantaba Bastián, he tenido el privilegio, la oportunidad de tratarlos en extenso en un libro que justamente lleva por título central la ciudadanía, en este caso la ciudadanía y sus límites. Hay una segunda versión que está muy pronto a estar disponible, en donde ustedes probablemente o alguno de ustedes tendrá la oportunidad o el interés de consultar y profundizar sobre estos aspectos que aquí solamente esbozo de manera muy sumaria. Veamos entonces o examinemos cuáles podrían ser estos aportes desde el feminismo y el multiculturalismo en torno a la noción de ciudadanía. Desde sus inicios, el feminismo ha cuestionado las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, atacando los prejuicios relativos a la inferioridad de estas últimas o denunciando la inequidad de su condición. El feminismo aspira a una transformación de la sociedad en la que las mujeres puedan disfrutar de la libertad e igualdad plenas en relación con los hombres. Entre sus logros se encuentra el reconocimiento de un estatus de igualdad ante la ley, lo que en el ámbito político implicó la conquista del derecho a voto, algo que había sido un privilegio exclusivo de los hombres desde los tiempos de Aristóteles. Con el pasar de los años emergió un fuerte cuestionamiento a la distinción entre esfera pública y esfera privada en favor de una mayor igualdad de género mediante la promoción de medidas tendientes, por ejemplo, a crear las condiciones para que hombres y mujeres combinen el trabajo remunerado con el ejercicio de las responsabilidades al interior de la familia, especialmente en lo que respecta a las tareas del hogar y al cuidado de los niños y ancianos, de modo que éstas sean más equitativamente compartidas y así asegurar que las mujeres puedan participar como iguales en la esfera pública. Este último aspecto es de suma importancia, ya que la desigual división de las responsabilidades familiares y del uso del tiempo libre entre hombres y mujeres se ha traducido en un acceso desigual a la ciudadanía en el espacio público. Existe una clara interdependencia entre la esfera privada y la esfera pública, por lo que el grado de participación que puedan alcanzar las mujeres en lo público se encuentra estrechamente determinada por su posición de subordinación en lo privado. Se requiere, por tanto, que las responsabilidades de la esfera privada sean reconocidas y más equitativamente compartidas entre hombres y mujeres, ya que de no modificarse esta situación, la igualdad de la ciudadanía en su dimensión política continuará siendo algo meramente formal y los intereses y aspiraciones de las mujeres en la esfera pública continuarán estando escasamente representados. Tales reivindicaciones reconocen en el modelo de ciudadanía liberal de corte universal un referente importante. Sin embargo, en los desarrollos posteriores, el feminismo va a tomar una progresiva distancia de la tradición liberal. El desafío se centra en cómo desarrollar una concepción universal de la ciudadanía que pueda al mismo tiempo acomodar las diferencias de las mujeres. Lo que se intenta conciliar entonces es el universalismo propio de una concepción de la ciudadanía universal que enfatiza el principio de igualdad entre hombres y mujeres con el particularismo
basado en el reconocimiento de las diferencias de las mujeres respecto de los hombres en función de su identidad de género. En otras palabras, de lo que se trata es de lograr un universalismo diferenciado que permita que las mujeres alcancen en su diferencia igual estatus que los hombres. Así, por ejemplo, la consagración y resguardo de los derechos reproductivos encarnarían el principio del universalismo diferenciado, ya que constituyen derechos específicos para las mujeres, sin los cuales es difícil imaginar cómo alcanzar el ideal de una ciudadanía universal plena. Los derechos reproductivos corresponden a un tipo de derechos asociados al reconocimiento de una identidad diferenciada, los que pueden ser vistos como una extensión de los derechos civiles, políticos y sociales. Entre los derechos reproductivos cabe mencionar la salud reproductiva, la contracepción y el polémico, para el contexto de nuestros debates nacionales, el aborto. En relación al multiculturalismo, ¿qué es lo que podríamos afirmar respecto de su contribución o crítica a la concepción liberal de la ciudadanía? La perspectiva multicultural objeta que el Estado puede ser neutral en lo que respecta a los grupos etnoculturales. El tratamiento de materias como la lengua oficial, la inmigración o el currículum escolar, por ejemplo, tiene que diferir de lo que se le otorga, en términos de su tratamiento, a la religión. Porque, de lo contrario, el Estado inevitablemente tenderá a favorecer a un grupo por sobre otro, generalmente al grupo que es mayoritario. Por lo mismo, las leyes han de ser consideradas neutrales solo en el sentido de que se aplican igualmente para todos, pero no en lo que respecta a sus contenidos. De ahí que una de las dificultades del principio de neutralidad sea que muchos individuos se sientan excluidos de la comunidad política nacional a la que pertenecen debido a que su estatus de ciudadanía les resulta meramente formal. La preocupación por las diferencias etnoculturales que existen al interior del Estado-Nación cuestiona los viejos modelos asimilacionistas y homogenizadores. Las minorías nacionales, entre ellas los pueblos indígenas, demandan que la comunidad política nacional respete y acomode la diversidad étnico-cultural, pues estiman que no es suficiente que se les reconozca como iguales ante la ley, que es más bien la concepción predominante de una ciudadanía universal, sino que también es necesario que se les reconozca en su diferencia. Por esta razón, la gran mayoría de las sociedades democráticas se dan importantes debates acerca si de las instituciones públicas deben o no reconocer y en qué forma las identidades de las minorías etnoculturales que están en desventaja. Emerge así lo que hoy se conoce como ciudadanía multicultural, cuya atención se centra en el reconocimiento de la diversidad etnocultural que caracteriza a las sociedades contemporáneas y en la reivindicación de los derechos colectivos, cuyo esfuerzo se dirige a proteger a los grupos más vulnerables de las graves injusticias de las que son objeto. Entre los derechos colectivos se encuentran, entre otros, los derechos especiales de representación, por ejemplo, en el Congreso, y los derechos de autogobierno, generalmente en aquellos lugares en los que las minorías étnicas se encuentran más concentradas territorialmente. El sentimiento de ser una nación distinta dentro de un país resulta potencialmente desestabilizador. Como lo es, a su vez, negar los derechos de autogobierno, ya que se fomentaría los resentimientos e incluso el derecho de secesión. Un tema, por cierto, muy complejo, particularmente si miramos la experiencia reciente en Chile. Paso entonces al tercer punto de esta presentación, que consiste en examinar una cierta evidencia empírica a partir de estos dos estudios
Uno, el primero, de carácter internacional, que es justamente un estudio internacional de educación cívica y formación ciudadana que se realiza en 38 países, cuya última versión disponible es del año 2009, pero ya está pronto a difundirse. Los resultados entiendo que entre este año y el próximo, en tanto los informes internacionales como nacionales, de una nueva réplica y que nos permitirá ver qué evolución ha tenido el conjunto de preguntas o batería de preguntas de los temas aquí considerados. En lo que vamos a ver el día de hoy, lo que he hecho es seleccionar una submuestra que solamente ponga énfasis al caso de Chile y no al conjunto de todos los países que ya he señalado, son 38. Estamos hablando de 5.192 casos, particularmente correspondientes a estudiantes de octavo básico. Esto, para efectos de estudios de carácter cuantitativo, es una muestra considerable. Ustedes piensen que un estudio nacional usualmente tiene entre 1.200 a 1.500 observaciones, ¿no? Las encuestas del CEP, por ejemplo. Aquí estamos hablando de 5.192 casos y todos concentrados en el segmento de estudiantes de octavo básico, por lo tanto es una fuente de información privilegiada. El segundo estudio que quisiera examinar son las encuestas nacionales del Instituto Nacional de la Juventud. He seleccionado el año 2015 porque es una de las últimas que está disponible a los usuarios. Y aquí lo que he hecho es seleccionar una submuestra mediante una serie de criterios, de modo tal de concentrarme solamente en aquellos estudiantes que cursan la enseñanza media, primero, segundo, tercero y cuarto, y omitir todos los otros segmentos etarios que están fuera de ese ciclo escolar, para de este modo tener una mirada más longitudinal, si ustedes quieren, en términos de octavo, primero, segundo, tercero y cuarto medio. En este caso, la encuesta nacional de juventud también es un estudio importante desde el punto de vista de la representatividad que tiene y en consecuencia del bajo margen de error asociado. Y en esta submuestra estamos hablando que para este segmento, 15-19 años más o menos, son 1.992 observaciones y ya he comentado que la mayoría de los estudios de carácter nacional en muestras probabilísticas son entre 1.200 y 1.500. En consecuencia, lo que quiero señalar o afirmar o reafirmar es que aquí tenemos una fuente de información desde el punto de vista de su validez bastante importante para los resultados que a continuación vamos a examinar. Esta primera lámina que ustedes pueden visualizar atrás es literalmente un extracto de este estudio en su informe para Chile, ¿no?, del año 2009. Sobre lo que se está midiendo acá, en definitiva, es cuál es el nivel de conocimiento cívico que tienen nuestros estudiantes de octavo básico, sobre la base de una batería bastante importante de preguntas. Lo que tenemos para el año 2009 es que Chile pues lo ubicamos dentro de un rango de países en esta posición. No sé si ustedes alcanzan a visualizar. Y acá abajo hay unas indicaciones de cómo interpretar esto en términos de una simbología básica. Entonces, el triángulo hacia arriba implica que estamos sobre el promedio y el triángulo abajo, pues estamos bajo el promedio y el círculo está más o menos dentro del promedio. Chile se encuentra, como les señalaba, acá y por lo tanto estamos bajo el promedio internacional en lo que respecta a esta medición sobre la base de una batería bastante importante de preguntas vinculadas al conocimiento cívico. Entonces, en un contexto comparado de 38 países, nosotros estamos en primer lugar bajo el promedio internacional, pero a la vez, si uno mira lo que ocurre en la región con algunos de nuestros países vecinos, nos damos cuenta, por ejemplo,
que estamos por sobre Colombia, que estamos, por ejemplo, por sobre México, que estamos, por ejemplo, por sobre Guatemala o Paraguay. En otras palabras, en el concierto latinoamericano, pese a estar bajo el promedio internacional, estamos por sobre los países de la región que participan en este mismo estudio. Una segunda lámina importante para efecto de lo que estamos conversando, ahora tiene que ver justamente con el tema que nos convoca, es decir, aquellos vinculados a la igualdad de derechos que acá están señalados en términos de una igualdad de género o actitudes hacia la igualdad de derechos de los grupos étnicos y raciales. Y finalmente, en lo referido a los inmigrantes. Nos vamos a concentrar básicamente en la igualdad de género y en la igualdad de derechos en grupos étnicos. ¿Qué es lo que observamos en este estudio nuevamente internacional en lo que respecta al informe de Chile? Recuerden el triángulo hacia arriba y el círculo. Lo que observamos acá es que las actitudes hacia la igualdad de género, en una batería bastante amplia de preguntas, pues nos ubica con este círculo, lo cual nos dice que sabes que Chile más o menos está en torno al promedio internacional. Y luego tenemos un triángulo que va hacia arriba, que nos indica que en materia de igualdad de derechos de grupos étnicos, pues nuestros estudiantes de octavo básico, ese es el grupo que estamos examinando en este momento, pues presenta actitudes mucho más favorables que el promedio internacional. Lo que voy a mostrarles a continuación es simplemente una representación gráfica de algunos de los indicadores para el tema de la igualdad de género y para el tema de la igualdad de derechos de grupos étnicos, para ver cómo efectivamente en esas preguntas en particular y no en una escala agregada se expresan esas actitudes por parte de nuestros estudiantes, repito, de octavo básico. En una pregunta en donde cuyo enunciado inicial es ¿cuál es el grado de acuerdo que usted tiene con las siguientes afirmaciones? Aquí solamente voy a considerar las respuestas muy de acuerdo y de acuerdo, ¿no? En una primera afirmación se señala: los hombres están mejor preparados para ser líderes políticos que las mujeres. Los hombres están mejor preparados para ser líderes políticos que las mujeres. Bueno, casi un 40 o levemente sobre el 40% de nuestros estudiantes de enseñanza básica, octavo, están de acuerdo con esa afirmación. Es decir, casi 4 de 10 estudiantes consideran que efectivamente pues los hombres están mejor preparados para ser líderes políticos que las mujeres. Luego tenemos una segunda afirmación, ya no en la dimensión política, sino que más bien en la dimensión del mundo del trabajo, que es otro énfasis importante a los cuales han prestado mucha atención las feministas. Es la siguiente: dice, cuando hay pocos trabajos disponibles, los hombres deberían tener más derecho a un trabajo que las mujeres. Pues casi 1 de cada 4 de nuestros estudiantes piensa de que eso es correcto, que están de acuerdo con que si hay pocos trabajos disponibles, pues los hombres tienen prioridad sobre la mujer. Entonces, acá nos encontramos con una situación en la que efectivamente podemos apreciar con mayor claridad esta cifra inicial, que en materia de igualdad de género, pues la verdad es que Chile se sitúa en el concierto internacional pues en torno más bien a la media que por sobre la media. Veamos ahora más concretamente en una pregunta que señala cómo le gustaría o cuánto le gustaría o no le gustaría tener vecinos pertenecientes a los siguientes grupos. Aquí voy a considerar la alternativa no me gustaría.
Entonces, el primer grupo es homosexuales y lesbianas. Entonces, nuestros estudiantes de octavo básico no les gustaría tener como vecinos, un 35% de ellos no les gustaría tener como vecinos a homosexuales o lesbianas. O sea, nuevamente aparece aquí con mucha fuerza el tema de la inequidad de género, no solamente con las mujeres, sino que con los otros géneros en esta diversidad social. Veamos lo que ocurre con el otro grupo que nos interesa, que son las personas de origen indígena. Y acá efectivamente las cifras cambian. Recordemos que en la lámina inicial Chile estaba por sobre el promedio internacional y acá vemos cómo esto se refleja. En relación a homosexuales y lesbianas, un 35% dice no quiero tenerlos como vecinos, pero aquí estamos en cifras en torno al 5% de rechazo. O sea, hay una diferencia muy importante respecto a lo que está ocurriendo en relación a un grupo respecto del otro. En esta lámina me permite conectarlo ahora con el estudio de la encuesta nacional de juventud, porque hay una pregunta muy similar a esta en la otra encuesta y en consecuencia me permite ver qué es lo que está ocurriendo ahora en primero, medio, segundo, tercero y cuarto, porque estábamos recién prestando atención básicamente a octavo. Y la pregunta que se hace es, bueno, ¿te gustaría o no tener alguno de estos grupos de personas como vecinos? Y en verde, arriba, tenemos homosexuales y lesbianas. Por lo tanto, es una pregunta más o menos similar a la pregunta que se hacía en el estudio anterior a octavo básico. Y acá los porcentajes son distintos. Eso es interesante notar, porque solo un 11,6% señala que no le gustaría. Entonces tenemos un cambio importante desde octavo básico a primero medio, pero ese cambio importante, noten ustedes que va relativamente disminuyendo, si ustedes consideran desde primero medio a un 13, a cuarto medio un 8, pero tampoco son tan grandes las diferencias a través del tiempo y en principio uno podría sostener que el quiebre más importante se produce del paso de la enseñanza básica o de octavo, si ustedes quieren, a la enseñanza media primero. Veamos lo que ocurre con el tema mapuche y tenemos que solo un 4,8%, una cifra, noten ustedes, una cifra muy similar a la cifra que ya observamos en octavo. Es decir, hay una consistencia entre los resultados respecto a los grupos étnicos y en cambio hay una disminución importante respecto de estas actitudes en lo que respecta a igualdad de género, especialmente a homosexuales y lesbianas. Entonces, y nuevamente uno podría decir que acá, si bien es cierto, partimos en primero medio con un nivel de rechazo, un 5,6, terminamos al final del cuarto medio con un nivel de rechazo de un 4,1, pero la diferencia entre un 4,1 y un 5,6 para 4 años de educación, a pesar de que los niveles son bajos de rechazo, pues no muestra una evolución muy progresiva que sea significativa, más bien están en torno al promedio de lo que se logra como total ahí señalado en la gráfica. Si miramos lo que está ocurriendo en términos de igualdad de género, en lo que ocurre ahora al interior de nuestra familia, de nuestros hogares, pues bien, la pregunta es, ¿cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Y se señala ahí, cuidar a los hijos o hijas es tarea principalmente de la mujer. En promedio, el promedio es casi un 16%. Y efectivamente, en primero medio, estamos en torno a un 20% que dice efectivamente, las mujeres, principalmente con el cuidado. Y terminamos en cuarto con un 14%, casi un 15%. Bueno, ahí podrían haber casi 4 o 5 puntos de diferencia, pero aún así, en 4 años me da la impresión de que no es muy notoria la caída que se genera en el proceso formativo respecto de una cuestión tan central como es efectivamente de quién es la responsabilidad principal del cuidado de los hijos al interior de la familia.
En el ámbito político, en esta encuesta, hay una pregunta interesante que es, bueno, ¿cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Y en esta en particular, hombres y mujeres tienen las mismas habilidades para ocupar cargos políticos. Un 7% en promedio, la anciana considera que no tienen, no tienen las mismas habilidades. La primera categoría es muy en desacuerdo y de acuerdo, por lo tanto tenemos que interpretar que no están de acuerdo con esa afirmación. Y las diferencias, nuevamente, en primero medio son más altas y luego van decreciendo levemente, pero tampoco es muy significativa la caída que se experimenta en 4 años de educación formal. Quisiera concluir entonces con algunas afirmaciones preliminares de lo que hemos examinado hasta ahora. Y lo primero es que los estudiantes chilenos manifiestan actitudes favorables hacia la igualdad de los derechos de los grupos étnicos por sobre el promedio internacional. Eso sería una primera afirmación que uno podría sostener. Pero, por otra parte, sus actitudes a la desigualdad de género se encuentran por debajo en torno al promedio internacional, dependiendo de qué indicadores nosotros examinamos. Entonces tenemos un desfase en términos de nuestro avance en cuanto a minorías étnico-culturales en lo que respecta a identidades o igualdad de género, y eso ya plantea un desafío desde el punto de vista educativo. Y esta tendencia que podemos apreciar está presente tanto en octavo básico, en este estudio internacional, como en la encuesta del INJUV para los 4 años que han sido considerados en estas submuestras. Termino señalando simplemente lo siguiente, que si bien es importante el nivel alcanzado en favor de la igualdad de derechos, que es lo que predomina en términos de una ciudadanía liberal, en estos estudios que hemos visto todavía queda pendiente indagar cuánto se ha avanzado efectivamente en el desarrollo de actitudes favorables hacia los derechos diferenciados. Es decir, que las mujeres tengan derechos distintos a nosotros en virtud de sus identidades y que las minorías étnico-culturales tengan derechos distintos en función de nuestras identidades. Bueno, muchas gracias. Muy bien, con la intervención, la palabra del profesor Fierro, vamos a presentar 2 preguntas de las que han sido recibidas por internet y también luego ofrecemos la palabra al auditorio. Me imagino que hay también algunas consultas. A ver. Vamos con Jaime, la pregunta. ¿Te parece si apuntamos las 2 primero? No, pasamos en esa secuencia y luego vamos... Y luego abremos la oportunidad al público. Bueno, como muchos de ustedes seguramente han de estar familiarizados, hay una distinción entre sexo y género. Cuando nos aproximamos desde esa perspectiva, el sexo suele ser caracterizado en términos binarios. Es decir, todos los que contestamos el censo, por ejemplo, cuando nos preguntaban sobre el sexo, teníamos solamente 2 alternativas. O usted es hombre o usted es mujer, ¿no? No hay más. Y la gran mayoría de los estudios, como estos 2 que hemos examinado, a la hora de preguntarnos por el sexo, pues simplemente hay 2 opciones. O se es hombre o se es mujer. El punto es que el sexo, definido así, es entendido en términos binarios sobre la base de un conjunto de características genotípicas y fenotípicas particularmente. En cambio, el género, al tener un fuerte elemento cultural, al ser social y culturalmente construido, pues da un espacio que se mueve mucho más allá de las categorías heteronormativas.
es decir, lo masculino y lo femenino. Y desde ese punto de vista, entonces, pues cuando hablamos de gays, cuando hablamos de lesbianas, cuando hablamos de transexuales, pues claramente estamos en presencia de un espectro muy variado en una escala en donde quizás dos de sus extremos corresponderán, por un lado, al hecho de lo femenino y en el otro extremo a lo masculino, y en el intertanto una variedad de géneros que nosotros podríamos ir precisando. Desde ese punto de vista, entonces, el género no lo entendemos, a diferencia del sexo, en términos binarios. Definitivamente no. La segunda pregunta, dice Jaime, ¿qué rol debe cumplir la escuela en la construcción de una cultura mucho más inclusiva hacia las minorías? Bueno, aquí hay mucho que decir en términos de lo que resta por hacer, sobre todo porque como país, a diferencia de otras experiencias en el mundo, estamos dando nuestros primeros pasos, si ustedes quieren, con grados de éxito diferenciados. Veamos algunas cosas importantes. Por ejemplo, la lengua. Nosotros hablamos la lengua con la cual nos comunicamos y que corresponde al grupo mayoritario. Pero en aquellas comunidades en donde nos encontramos en el aula con una alta proporción de estudiantes cuya lengua en sus casas, en sus familias, su primera lengua la cual es, por ejemplo, el mapudungun. Y nosotros llegamos con nuestra lengua predominante, hegemónica, ¿no? Y le hacemos clases, entendiendo que la lengua es una cuestión fundamental a partir de la cual se construyen las identidades individuales y colectivas y se reproduce la cultura. Entonces, uno podría preguntarse, ¿le corresponde al Estado, le corresponde a su sistema educacional preservar esa lengua y que, así como tenemos el derecho de hablar la lengua que hablamos como lengua oficial, ellos, al menos en algunas comunidades, tengan la posibilidad de comunicarse en su lengua? Y así entiendo que hay esfuerzos por parte del Ministerio de Educación en términos de que a partir de una cierta cantidad de matrículas, pues la enseñanza tiene que ser en alguna asignatura bilingüe. No tengo más detalles sobre eso, pero hay un esfuerzo en esa dirección. Muy bien, abrimos la ronda. Sí. Perdón, quería la otra cuestión importante que va más allá de la lengua y que involucra la cultura más allá, repito, del lenguaje, tiene que ver con, en un sentido laxo, lo que son los estereotipos. Y los estereotipos tienen que ver con la identidad y, para efecto de lo que estamos hablando acá, con el reconocimiento. Entonces, evidentemente hay un conjunto de estereotipos sobre nuestras minorías étnico-culturales, una parte muy significativa de ellos de carácter negativo. Por tanto, la pregunta es, ¿le corresponde al Estado, le corresponde al sistema educacional trabajar en la dirección de que esos prejuicios, esos estereotipos no tengan las consecuencias que tiene en nuestros otros connacionales, en aquellos estudiantes que pertenecen a estos grupos étnico-culturales? Y la respuesta, en principio, debería ser sí, tanto al interior del aula, pero también de manera muy significativa con los textos que nosotros trabajamos. Trabajamos con textos, por ejemplo, de historia. Hay una historia contada ahí, y del modo en cómo ha sido contada tampoco ha sido muy favorable a nuestras minorías étnico-culturales y respecto a la identidad. Nosotros sabemos que el modo en cómo una sociedad mira a los otros, y si eso tiene una fuerte carga negativa, es decir, del conjunto de la sociedad, mayoría respecto a ciertos grupos, en particular minoría, pues quienes son parte de esa minoría también se sienten, por el solo hecho de pertenecer a esa categoría o grupo social, profundamente afectados en la construcción de su identidad cultural, colectiva.
no sé si, bueno, estamos siendo grabados, pero les quería contar una anécdota, ¿no? Entonces, hace muchos años atrás, organizando foros en la Universidad de Chile, sobre los 500 años, en fin, conocí a un estudiante mapuche que estaba estudiando arte en esos años, mientras yo estudiaba sociología en la Universidad de Chile. Entonces a mí me parecía, en principio, bastante... Estábamos haciendo un mural, ¿no? Estábamos pintando, haciendo un mural ahí. Entonces, pero me pareció bastante curioso que alguien que perteneciera a un grupo étnico, mapuche en este caso, pues estudiara arte, ¿no? Me parece como una cosa de burgueses, como estudiar, no sé, alguien pensaría que alguien tiene que ganarse la vida en algo, entonces era como un lujo, entre comillas, ¿no? Entonces le digo, oye, tengo curiosidad, ¿no? ¿Y por qué te decidiste estudiar arte? Y él me contó algo que me parecía, para efecto de nuestra conversación, bastante interesante. Él decía, cuando yo era estudiante de enseñanza media, bueno, como todo joven, pues tenía ánimo y entusiasmo de cortejar a alguna compañera, amiga de su comunidad. Entonces, y él las piropeaba del modo particular como podría haber ocurrido en ese contexto. Entonces, ellas respondían de que en realidad sus piropos eran inapropiados porque se sentían feas, se consideraban feas. Y él no entendía eso, decía, pero ¿cómo se van a considerar feas si son tan lindas, si son tan hermosas? ¿Por qué se van a considerar feas? Bueno, por todo esto de los estereotipos. Y él partió a estudiar arte motivado por la pregunta, ¿qué es lo bello? Que es una pregunta kantiana por excelencia. ¿Sí? Bueno, terminamos el mural y esas cosas, pero fíjense lo que pasa con los prejuicios, los estereotipos, socialmente hablando, lo que ocurre con los textos escolares, pues en ambas direcciones a lo menos, conjuntamente con la lengua, son tareas en donde el Estado, a través de la educación y sus instituciones particularmente públicas, tienen un rol fundamental. Sí, pasamos a... Vamos a una próxima pregunta. Dice, ¿cómo se puede trabajar la multiculturalidad dentro del aula? ¿Usted cree que los docentes que actualmente están en el sistema están preparados? No he tenido oportunidad de examinar el día de hoy con ustedes este estudio internacional del cual les hablé, en el que participan 38 países, porque no solo contempla la aplicación de instrumentos a estudiantes, sino que también contempla la aplicación de cuestionarios a profesores. No tengo una lámina aquí en este momento para mostrarles. Pero cuando se les consulta a los profesores, bueno, ¿cuáles son los temas centrales en materia de ciudadanía al interior del aula? Y en este punto en particular, en el contexto latinoamericano, pues no es algo particularmente relevante en términos de lo que los profesores están haciendo en el trabajo diario al interior de las aulas con sus estudiantes. Entonces uno tendría que decir primero, las prioridades pareciera ser que están en otros ámbitos, cuando se entiende la ciudadanía, probablemente en derechos, probablemente en la importancia del conocimiento cívico, entre otras. Y respecto a este tema en particular, quizás un relativo descuido, pero habría que verlo dentro de los contextos de los diferentes países latinoamericanos, porque en Chile, por ejemplo, tenemos una población indígena o perteneciente a grupos étnico-culturales que puede fluctuar entre el 5 y el 10%, dependiendo de las mediciones y el año que nosotros consideremos. Y si nos desplazamos a algunos países vecinos, bueno, esos porcentajes en algunos casos se elevan a cifras del 40, 50 o más. Entonces habría que considerar eso también como un elemento importante. Pero, dicho esto, la respuesta de nuestros académicos, la respuesta de nuestros directores de colegio señalan que por lo menos esto, que es lo que se consulta acá, no está dentro de las prioridades de lo que estamos haciendo al interior del aula. Y si no está dentro de las prioridades, yo tendría que afirmar acto seguido que tampoco estamos suficientemente preparados para enfrentar este tipo de trabajo.
Una cuarta pregunta y luego damos paso al auditorio. ¿Qué le parece las orientaciones dadas por el Mineduc para garantizar los derechos de los niños y adolescentes trans, gays y lesbianas? Cuando a uno le preguntan qué le parece, en rigor estricto es una pregunta de carácter normativo, ¿no? Es decir, es difícil imaginar la posibilidad de responder una pregunta como esta sin llegar a pensar de que lo que se está haciendo constituye una respuesta o una medida bien encaminada o no a un cierto ideal, ¿no? Que no es lo mismo decir si efectivamente lo que se hace para alcanzar ese ideal, pues efectivamente es la mejor medida dentro del conjunto de medidas que se puedan implementar. Entonces, si esta es la mejor medida dentro del conjunto de medidas que se pueden implementar para lograr una suerte de reconocimiento de las identidades de género, en este caso gays, lesbianas y trans, no es algo sobre lo cual me encuentro en condiciones de evaluar, entre otras cosas porque todos sabemos que para poder tener un pronunciamiento sobre esto necesitamos no solamente una especie de evaluación ex ante, sino que una evaluación de proceso, una evaluación de resultados para decir, bueno, si lo que se ha pensado está bien pensado y funciona y tiene el impacto que se esperaba. Entonces, sobre eso en realidad no estoy en condiciones de abordarlo, pero sí estoy en condiciones de, en virtud de lo que le he expuesto, que si uno es consistente académica, intelectualmente, y en este caso con lo que desarrollaban en estas reflexiones sobre la ciudadanía, bueno, es evidente que uno de los aportes del feminismo y uno de los aportes del multiculturalismo es poner el centro de gravedad en las identidades colectivas, sean estas de género o sean étnico-culturales. Y en lo que respecta a las identidades colectivas de género, es evidente que esto no puede quedar reducido en términos estrictamente heteronormativos, al igual que el sexo. O sea, no solamente existe lo masculino y lo femenino, sino que aquí tendremos una variedad de experiencias, y eso es un dato de la realidad. Mi impresión es que Chile poco a poco debiera irse sumando a esta tendencia, llamemos mundial, por lo menos occidental, en términos de reconocer esas diferencias de género al interior de los espacios educativos, que son la instancia muy fundamental de reforzamiento no de estas identidades. Bien, vamos con intervenciones desde el público, antes de pasar a esta quinta pregunta, que habían algunas intervenciones. Voy acá, agrupamos 3 preguntas. Hola, primero muchas gracias. En la presentación hay una asociación entre las actitudes de los estudiantes y los derechos y la ampliación o restricción de derechos que se viven en la ciudadanía. Entonces mi pregunta es, ¿en qué minuto se produce esa relación? O sea, ¿en qué minuto ves tú que una ampliación de los derechos influye en las actitudes de las personas? Para continuar, ¿eso se da más bien en los medios de comunicación o en la escuela? Había otra pregunta. Voy por acá y luego termino con usted. 1 minuto. Hola, buenas. Mi nombre es Patricio, soy estudiante de lenguaje de la Católica de acá de Conce. Tengo una pregunta respecto a la pregunta que le hicieron a los chicos sobre si les gustaría tener como vecino a un homosexual o a una lesbiana. Desde mi punto de vista me parece que está un poco condicionada la pregunta con un sesgo negativo, pues los chicos generalmente adolescentes son la generación que tienen una mayor aceptación
integración con respecto a la condición diferente de género y de sexualidad. Y no sé si quién elaboró la pregunta o porque en el plano de diferencia yo la veo con un sesgo negativo. Agrupamos una tercera pregunta, luego damos espacio a Jaime para que responda. Esta es la tercera pregunta. Buenas tardes, Marco Contreras, profesor de Historia y Ciencias Sociales. Primero, me gustaría agregar unas cositas, que la categoría de homosexual, trans, se sacó de la psiquiatría y es un avance. Y también se está sacando de la delincuencia. Ya no son delincuentes los transexuales ni los homosexuales ni quien ejerce, entre comillas, el comercio sexual en las calles, que es otro tema. Pero ya se sacó de la psiquiatría y se sacó de la categoría delictual. Eso en primer lugar. Y estamos avanzando, o se está avanzando, en otra categoría que debemos discutir entre todos. Segundo, yo creo que todos los colegas que estamos acá vemos cómo la masculinidad hoy en día en el aula ya es otra. Los niños se sacan las cejas, se visten con ropa de mujer, se visten delante de las mujeres y el trato es diferente. Como dijo acá el colega, es diferente. No es la época en que nosotros estudiamos donde las mujeres se vestían aparte, el hombre no usaba jamás un cosmetiquero, ni andaba con la pinza para sacarse las cejas, como hoy en día está de moda, ¿no es cierto?, la depilación, etcétera, completa, el ser masculino. Que es un tema que lo vivimos en el aula. Mi pregunta es la siguiente. Chile es un país netamente cristiano. ¿Cómo influye que pastores, tanto evangélicos, protestantes o católicos, digan que solamente existen dos categorías, hombre y mujer? El género no existe. Por lo tanto, la religión de los padres, ¿cuánto tiene de influencia en la condicionalidad de la respuesta de los jóvenes? Si la viven o no la viven, si la creen o no la creen, porque eso también es relativo. Jaime, dame espacio para responder estas preguntas y luego Sí, vamos tres más. voy a intentar responder porque obviamente ninguna de ellas son preguntas fáciles. Y voy a partir en el orden que han sido formuladas. Entonces, la pregunta que me ha formulado Daniel, que es la relación entre actitudes y derechos. Bueno, acá tenemos que teorizar un poco, muy brevemente. Entonces, la primera pregunta es ¿qué entendemos por una actitud? ¿No? Para luego ver si esto tiene una relación o no con derechos. Entonces, bueno, ustedes recordarán que una actitud, a lo menos, para algunos, tiene tres elementos que son fundamentales. Tiene un elemento cognitivo, tiene un elemento emocional y tiene un elemento conductual, ¿no? Entonces, si uno quiere influir desde el aula en un cambio de actitudes, tiene que trabajar en esos tres niveles. Tiene que trabajar a nivel cognitivo, tener información, pero si esa información no logra interpelarnos emocionalmente, pues no va a tener un correlato en su cambio conductual, ¿no? Entonces, el elemento conductivo, el elemento emocional y el elemento conductual son una parte central de la modificación de las actitudes. Y desde ese punto de vista uno tendría que sostener, al menos desde el punto de vista educativo, que cuando logramos un trabajo que es efectivo sobre las tres dimensiones simultáneamente, pues efectivamente estamos en mejores condiciones de ciertos procesos de aceptación de cambios o de ciertos procesos de propiciación de cambios, ¿no? Entonces, muchos de los cambios son propiciados, y nosotros lo hemos visto claramente, por demandas y transformaciones que provienen desde la sociedad civil, a veces llamamos de los movimientos sociales. Y efectivamente hay el Estado, sus leyes, sus transformaciones muchas veces
reaccionan con cierta letanía a esos cambios propiciados y que están ocurriendo, como señalaba la intervención de nuestro colega, en términos de lo que ocurre en el aula con las identidades de género y ciertas prácticas concretas. O sea, eso ya está ocurriendo. Entonces uno diría, bueno, ¿cuál podría ser entonces la relación entre actitudes y derechos? Y yo tendría que decir, como a veces enseñamos en estadística o en metodologías de investigación, distinguir entre relaciones unidireccionales y relaciones bidireccionales. Y este sería un ejemplo de una relación bidireccional. En otras palabras, actitudes favorables propician la emergencia o demanda de nuevos derechos y a la vez una agenda, en este caso, por ejemplo, desde el nivel central, desde un gobierno, llamemos, que intenta avanzar respecto a estas cosas, tiene mejores posibilidades de éxito cuando en nuestros estudiantes o en la población en general se han ya asentado estas actitudes favorables respecto a esos temas. Entonces, hay una relación que va y viene en los dos sentidos y que se refuerza mutuamente en el tiempo. La escuela evidentemente juega un papel fundamental en estos tres componentes. Yo diría, si nosotros entendemos este componente cognitivo, la escuela tradicionalmente en el formato tiene un fuerte componente cognitivo. O sea, nuestros estudiantes tienen que tener esa información sobre la cual nosotros comenzamos a conversar. O sea, que el género no es binario. Necesitan una educación sexual, etc. O sea, hay un elemento cognitivo. Ahora bien, cuando tienen esa información, uno esperaría que se modifiquen estos elementos emocionales, sobre todo de rechazo o no a ciertos grupos. En este caso, en términos de minorías étnicas o derechos diferenciados desde el punto de vista de género. Para, idealmente, comenzar a visualizar algunos cambios al interior del aula con sus relaciones respecto a sus pares, ¿no? Si el proceso es exitoso, cuando ingresan al mundo adulto y ya se convierten en ciudadanos en su condición plena, es decir, adquieren ya los derechos de ciudadanía política, pues esos ciudadanos entonces estarán dispuestos a propiciar cambios en la dirección en la cual ellos ya han experimentado inicialmente y más tempranamente estos cambios actitudinales. Y a la inversa, o en un sentido reforzado, todas aquellas agendas de gobierno que efectivamente intentan impulsar cambios, los cuales ya son ampliamente aceptados por la ciudadanía, pues tendrán mayores probabilidades de éxito. Entonces, desde ese punto de vista, la escuela, sin lugar a duda, y desde ese punto de vista, los medios de comunicación, sin lugar a duda. En relación a la segunda cuestión, bueno, voy a aprovechar mi formación de sociólogo también. Quizás acá tengan entre ustedes algún sociólogo. Tenemos un departamento de sociología. He tenido oportunidad en el pasado de hacer clases en sociología acá en la Universidad de Concepción. Y una de las cosas importantes para nosotros cuando construimos instrumentos es que los instrumentos sean válidos. Y desde el punto de vista de la construcción de un instrumento válido, quiere decir que mida lo que quiere medir. O sea, que lo que yo formulo esté midiendo un concepto, o sea, el instrumento mida lo que conceptualmente he definido, en donde el instrumento es funcional a ese concepto. Por lo tanto, para decirlo en términos sencillos, ¿por qué pasamos de la prueba de aptitud académica a la PSU? Hay varias razones. Una de ellas era, los que dimos la prueba de aptitud académica, era que no solo medía aptitudes, porque las aptitudes era algo muy difícil de medir, sino que medía conocimiento. Entonces, bueno, más nombre, no debería llamarse prueba de aptitud académica. Entonces preguntemos derechamente por conocimiento. Entonces, el instrumento tenía un problema. Decía que medía aptitudes, cuando en realidad estaba midiendo aptitudes y algo más que era conocimiento. Ese problema se llama un problema de validez. En este caso, ¿qué es lo que está midiendo esta pregunta? Es lo que en metodología de investigación llamamos escalas de distancia social. Entonces son baterías de preguntas que van midiendo el grado de cercanía o lejanía a distintos grupos, y en ese sentido decir
que las escalas de distancia social se han formulado tanto en términos positivos como en términos negativos para no obtener siempre las respuestas políticamente deseables. Y las respuestas políticamente deseables son las que más sesgo introducen a la respuesta de un individuo. Entonces, suelen formularse en términos de lo políticamente deseable, pero también de lo que no es políticamente deseable y registrar de mejor modo la información. Sin embargo, respecto de la aprehensión de fondo, más allá de la cuestión estrictamente metodológica, a mí no me parece que lo que hemos visto preliminarmente el día de hoy, esta tarde, sea particularmente inconsistente y que no responda o se haga cargo de la inquietud que ha manifestado Patricio, ¿no? Que es fundamentalmente, noten ustedes el cambio, es decir, teníamos cifras casi del 40% en octavo básico de rechazo a homosexuales y lesbianas, ¿no? En octavo básico. Y esas cifras cayeron a cifras inferiores al 10% o en torno al 10% en primer año medio, y luego fueron relativamente decreciendo en el tiempo. Entonces, ¿qué edad tiene una persona en octavo básico? Son adolescentes, comienzan a experimentar su sexualidad y ya en primero medio ya están una parte de ellos muy emparejados, etcétera, y caen rápidamente todos esos prejuicios y todos esos estereotipos. Y la pregunta, cuando se formula ahí en primero medio, segundo, hay una caída muy importante respecto de esos prejuicios. Entonces, me da la impresión, por lo menos desde el punto de vista metodológico, por una parte, y después desde el punto de vista de la evidencia empírica, que es razonable esperar esa caída y que los porcentajes son altos, pero no tan altos. Es decir, estamos hablando, si tenemos oportunidad de proyectar la lámina, probablemente 12-13%, según recuerdo, en primer año. Es decir, 1 de cada 10. El resto no tiene dificultad en principio. En relación a la tercera pregunta, evidentemente, ¿no? Es decir, esto nos vuelve al tema del aborto, por ejemplo, o lo quisiera por lo menos vincularlo al término del aborto, o la discusión sobre el aborto. Es decir, tenemos que legislar y propiciar medidas porque esto es algo que ya está ocurriendo, ¿no? Y se está ocurriendo, por lo tanto, ¿para qué negar ese dato de realidad? Situación análoga es la situación que tenemos en la discusión sobre la legalización de la marihuana o otras drogas. Dado que ya se consume marihuana, o sea, ya ese es el dato de la causa, bueno, ¿legislamos o no legislamos? Porque eso ya existe. Entonces pareciera ser que ahí el argumento para desarrollar cierto tipo de medidas, cierto tipo de instrumentos, cierto tipo de políticas y eventualmente leyes, pues tiene que ver con las transformaciones que ocurren al interior de la sociedad. Si ese es el caso, y si esa es la lógica irrestricta que habría que seguir, bueno, en el caso que usted señala, dado que esto está ocurriendo a nivel del aula, pues acto seguido es lo que deberíamos realizar. Pero también, ojo, también, y aquí es donde radica yo creo que el problema de fondo, es que no porque algo ocurra, eso es deseable que siga ocurriendo. Entonces uno podría tener un argumento distinto. Uno tendría que decir que no porque haya corrupción o haya delincuencia, pues tenemos que hacernos más tolerables a la corrupción y la delincuencia porque eso es el dato de la causa. Somos una sociedad corrupta y hay ciertos niveles de percepción de inseguridad ciudadana bastante altos. Pues uno diría, no, o sea, no aplica para todos. Y cuando no aplica para todos, entonces entramos a la discusión normativa. Y el problema es que la discusión normativa, que es la pregunta central del liberalismo respecto de la posibilidad de ponernos de acuerdo respecto a ciertas concepciones del bien o la vida buena en una sociedad plural, son muy bajas. Pero aún así, debiéramos intentar eludir, según el liberalismo, o por lo menos la versión de Rawls, que es uno de los autores más fundamentales, dejar fuera del espacio de lo público las discusiones acerca de la vida buena y más bien reservarlos al ámbito de lo privado. Y ahí llegamos al asunto. En la propuesta liberal el Estado tiene que ser laico, por lo tanto hay una separación entre Iglesia y Estado, porque de lo contrario los cristianos o los creyentes estarían en una posición muy privilegiada con el poder del Estado, sobre todo en términos de propiciar ciertos modelos de vida buena a través de la Constitución, las leyes o el sistema educativo. Entonces el liberal dice separación entre la Iglesia y el Estado, un Estado laico.
¿Y dónde queda relegada la religión? La religión queda relegada al espacio de lo privado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? Simplemente no promover una religión, sino que más bien, a través de sus instituciones, sino que más bien garantizar una cierta libertad de culto o asociación. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Volvamos al padre Hurtado. ¿Es Chile un país católico? Si uno revisa las distintas cifras de la evolución sobre el cristianismo, el catolicismo o las múltiples otras iglesias, entre ellas particularmente las evangélicas pentecostales, nosotros tenemos la siguiente tendencia. No ha aumentado significativamente, y digo una tendencia más o menos en los últimos 15, 20 años, según los estudios de cuales disponemos. Es decir, no ha aumentado significativamente la proporción de aquellos que dicen, ¿sabes qué? Nada con las iglesias, yo me declaro agnóstico o ateo. Hay una leve tendencia al alza, pero con márgenes relativamente acotados, y la gran mayoría se declara creyente tanto por el catolicismo, pero progresivamente, y esto sí es lo interesante, en una mayor proporción respecto de iglesias evangélicas, particularmente las pentecostales, sobre todo los segmentos sociales medios bajos y populares, ¿no? Entonces, desde el punto de vista religioso, eso es lo que tenemos acá. ¿Y por qué esto es importante en relación a su pregunta? Por dos cosas. Primero, porque el Estado se define como laico, por lo tanto la religión no debería tener una voz pública tan fuerte dentro de este espacio público laico. En segundo lugar, si esto tiene incidencia, que sea en el espacio privado y al interior de la familia. Pero tenemos una inconsistencia. El padre Hurtado dijo, los pobres no pueden esperar. Pues yo veo que han esperado mucho tiempo y van a seguir esperando bastante tiempo más, por lo tanto sí pueden esperar, y era un fuerte cuestionamiento respecto al catolicismo de la época o los cristianos. Y en esta materia, si el 90% de los chilenos o el 85% de los chilenos se declara creyente, ¿cómo es posible que en realidad haya niveles de aceptación de los jóvenes o niveles de rechazo y en consecuencia de aceptación de tasas cercanas al 85% que acepta esta? Por lo tanto, la influencia del punto de vista estadístico, la influencia del punto de vista numérico de religión sobre esto, en los jóvenes, por lo menos, no pareciera ser tan decisiva. Sería esa mi respuesta. Muy bien. En virtud del tiempo, vamos a quedar hasta acá con la presentación del doctor Jaime Fierro. Tenemos un obsequio para él en nombre de la Facultad de Educación. Les pido, por favor, un aplauso a Jaime por su presentación. Muy bien, te felicito porque fue muy buena la información y la participación. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Nos decía Jaime, como les decía, está en prensa la segunda edición Ahí ver. de La ciudadanía y sus límites. Jaime Fierro, editorial universitaria. Les pedimos que dejen su hoja de registro de asistencia, al igual que la semana pasada, en el mesón de recepción. Y atentos, por favor, a sus correos electrónicos, porque el día lunes vamos a tener la confirmación respecto de si la charla del próximo jueves se realiza o no se realiza, atendiendo un posible llamado a paro y suspensión de actividades en la universidad desde las 12 del mediodía. Bien, que tengan buen regreso a casa. Muchas gracias. Pero la hacemos cuando salga. Súper bien.